con dos compañeras, dos mujeres, que las conocemos del transitar distintos lugares, el territorio de la ciudad de La Plata. En lo personal, yo las conocí en uno de los parlamentos de mujeres. Este año no, el anterior, cuando conocí por primera vez su historia y me quedé impactada, esos relatos que nos llegan y nos conmueven. Así que después a alguna de ellas la entrevistamos para nuestro programa, una de las compañeras que ya no está, que era Pato Lorenzini. Y la verdad es que si hay algo que tiene Viaje en Escoba, que es un programa que nos gusta hacer, es poder recuperar, ¿no?, las historias de distintas mujeres, en este caso de mujeres y Malvinas. Ellas eran muy jóvenes, nos van a contar, Nancy y Alicia, estaban estudiando enfermería, así que bueno, bienvenidas, buenas noches. Gracias. Y cuéntanos cómo fue para ustedes la experiencia de Malvinas, ¿no? Yo por ejemplo fui a estudiar enfermería naval, que se podía ingresar a los 15 años, haciendo un secundario, la carrera militar y enfermería a su vez. Y ahí a los pocos tiempos, digamos, ingresamos en febrero y en abril es donde se desata, digamos, lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Así que bueno, éramos muy chicas y pasamos por cosas bastante duras, pero bueno, es como que igualmente esto se venía gestando anteriormente, porque nuestras compañeras de segundo año, las ANSAs, nos comentaban que ya la base se venía como preparando de alguna manera, pintando los vidrios para, digamos, mantener oscuro durante la noche. A los chicos le hicieron pintar el techo marcando la cruz, para que se identifique lo que era el hospital. Y bueno, nosotros ingresamos y nos encontramos con el conflicto ahí al poco tiempo. Y bueno, fue todo un caos, que fueron también las sirenas, el ver llegar tanta cantidad de heridos, que como que era, no era suficiente, digamos, hasta el espacio en algún momento dentro del hospital, no eran suficientes las manos que trabajaban, porque éramos todo el personal del hospital, pero más que nada nosotros hablamos desde lo que éramos las aspirantes, las del primero, el segundo y tercer año que ingresamos. Recordemos nosotros. dónde estaba ubicado el hospital. El hospital está ubicado en Puerto Belgrano, Punta Alta, cerca 50 kilómetros de lo que es de Bahía Blanca. Y ahí llegaban los heridos. Ahí llegaban los heridos, los traían en aviones, micros de ahí desde puerto, en barco, sí. ¿Cuántas compañeras, cuántas enfermeras desempeñaban estas tareas ahí en Punta Alta? Ale, vos tenés el número de todas las aspirantes, digamos, aspirantes, en realidad podemos hablar de las aspirantes. Claro, ¿sí? las aspirantes. Sí. Porque en general estaban el personal civil, el personal de militar, enfermeros recibidos, pero en total de aspirantes éramos... Más o menos eran 56, 58 aspirantes. ¿Personas? Sí. Aspirantes, nosotras. ¿Todas mujeres? Sí. Sí. ¿Las aspirantes a enfermería eran todas mujeres? No había aspirantes varones, pero estaban aparte de nuestro. Es decir, nosotros estábamos divididos entre mujeres y el edificio aparte de varones. O sea que entre ustedes las aspirantes eran 56. Sí. Un número bastante alto, Sí. ¿no? Para ser tanto tiempo invisibilizado, digamos, porque no es que eran 3, 4, 8, por lo general circulan imágenes donde siempre se ven pocas mujeres y era un grupo importante de mujeres las que participaban. ¿Qué les pasa a ustedes con esta situación de que pasen tantos años y cada vez que se recuerda Malvinas siempre se hable de veteranos, de combatientes, de hombres? ¿Les parece que es lo mismo? ¿Qué cuota pendiente tienen con este tema? No, a nosotros nos gustaría que seamos reconocidas. También nos apoyan mucho los veteranos de guerra, familiares de los caídos, nos apoyan y dicen que nosotros tenemos que estar reconocidas, porque de una manera u otra hemos estado ahí ayudando y haciendo lo que nos correspondía, obvio, pero haciendo lo que podíamos, a la orden de los militares, pero hacíamos todo lo que teníamos a nuestro alcance. Justamente ahí es donde quería llegar, digamos, ¿cómo fue su vivencia dentro de lo que fue la guerra? Ustedes, digamos, se dedicaban a
curar a los soldados que venían de la guerra, pero qué información tenían, cómo lo fueron viviendo, cómo fue el después también, digo, en parte de esto de la invisibilización que hablamos, también hubo un gran silencio después de lo que fue la guerra. Sí, es porque nadie te dejaba hablar. Cuando vos te ibas de baja era como que te decían, de esto no se habla. Entonces como que todas borramos de una manera u otra todo lo que pasamos ahí. Después empezamos a hablar, a medida que nos fuimos encontrando, empezamos a hacerlo visible. Y dijimos, ¿por qué no las mujeres si estuvimos ahí? ¿Por qué no estar en la historia si nosotras estuvimos ahí y participamos? Y tuvimos que hacer lo que nos correspondía hacer. Pero bueno, nos han hecho callar mucho, por miedo. Éramos chicas, éramos adolescentes, hemos quedado choqueadas también con todo lo que hemos pasado. Nunca se ha podido hablar, nunca hemos tenido una contención, porque hemos visto que cuando se terminó la guerra, a los conflictos y a los que fueron realmente, los escondieron. ¿Y cómo no íbamos a ser escondidas nosotras, que éramos mujeres? Nunca dijeron que habíamos mujeres, nunca, y menores encima. Claro. ¿Entendés? Que ellos como que nos deben mucho. Yo creo que con el solo decir que sí hubo, que reconozca la Armada, hubo mujeres, con eso nos basta y nos sobra. Estamos escuchando a Alejandra Rossini, también está con nosotras, que estuvo conversando Nancy Castro. Ellas tenían 15, 16 años, eran adolescentes, jóvenes, eran menores de edad, eran estudiantes de enfermería y estaban en el conflicto de Malvinas, eran quienes recibían a los soldados heridos en el Hospital Naval de Punta Alta. Insisto, tenían 15, 16 años. Pensemos en niñas de esa edad que recibían a los soldados heridos en un hospital donde no tenían todas las condiciones necesarias para atender al personal y donde ellas no eran ni profesionales, ni adultas, ni tampoco estaban preparadas para esa atención que tenían que dar. Ellas hablan del silencio, de lo que tuvieron que callar. ¿Qué es eso que ustedes creen que tuvieron que callar, que le pueden decir a la población que vivieron que fue tan grave, para que se den una idea de lo que han tenido que transitar? Bueno, por ejemplo, para ingresar a estudiar, la carrera se abrió en el año 81, ¿no? Entonces había compañeras que ya tenían 2 años ya de antigüedad dentro de la base, dentro del hospital, con la formación. Así que ya eran las aspirantes de tercer año, de primer año, y eran las santas y las ansas. Ellas trabajaron directamente a pie de cama de los heridos, digamos, del paciente, los pacientes que ingresaban. Inclusive algunas tuvieron que hacer suturas, porque más de una compañera ha comentado que era tanto el trabajo que el médico decía, bueno, arme esto y sutúrelo. Por ahí le decían, pero no estoy preparada, decía ella, no era enfermera, ¿no? No estoy preparada. No importa, hágalo igual. Es decir, como podía, más o menos dándose la maña de que quedara bien, ¿no? ¿No es cierto? Lo que ella tenía que hacer, bueno, se hacían esos tipos de curaciones profundas, han hecho compañeras. Y nosotras que recién ingresábamos, es decir, primero nos encargamos de lo que eran las guardias básicas, que eran las guardias de rancho, esperarle a las compañeras con la comida, que pudieran descansar, llamarlas, mantener en orden todo lo que era el establecimiento femenino, y después de a poco, como necesitaron más gente, empezaron a mandarnos a lo que era la guardia del hospital. Ya 3 o 4 compañeras a cubrir la guardia, lo que era del hospital, para que pudieran sacar gente de ahí, también mandarla a lo que era la atención directa de los heridos de Malvinas. Pero era pasar por dentro de los pasillos del hospital y encontrarte en los mismos pasillos, cuando recién empezó también todo, en los mismos pasillos heridos, digamos, tirados de alguna manera, por todos lados. No, de ninguna manera. No. Eso fue muy impresionante, ver compañeros, digamos, uno habla así no hoy por hoy porque nos encontramos con veteranos en en algunos eventos, amputados, digamos, le faltaban las piernas, los brazos, quemados, con los pies completamente negros de lo que fue la quemadura de las aguas heladas. Desnutridos completamente, muy desnutridos. Eso fue muy impresionante, que nosotros no pensábamos que por ahí estaban pasando por esa situación.
Y bueno, y eso es verlo durante mucho tiempo, diariamente, pues fue muy chocante. Sí. ¿Y cómo fue pensando en el ejército, y que es una, digamos, institución patriarcal, por decirlo de alguna manera, gobernada por hombres, digamos, cómo fue el trato hacia ustedes, hacia las enfermeras durante ese tiempo? Y fue bastante duro, lo primero porque era como que querían o buscaban la manera de que se cerrara la carrera que se había abierto para las mujeres. Es el día de hoy que, por ejemplo, una carrera militar, un hombre asciende cada 2 años y la mujer tiene que hacer 3 años para tener un cargo. Y en ese momento, bueno, era muy rígida, muy dura. Uno la tomaba como que era normal, porque era una carrera militar, ¿no? La vida militar en sí generalmente se decía que era bastante dura, pero mayormente a nosotros nos guiaban las mujeres, digamos, enfermeras, cabos principales, estaban a cargo nuestro. Y dentro de todo no era tan fuerte como los primeros momentos que nos tocó por ahí, hombres al mando, digamos, nuestro. Sí. O sea que había mujeres estudiantes de enfermería, había mujeres enfermeras, había instrumentadoras quirúrgicas, había mujeres que eran cabos, había un montón de mujeres, sí, había sí, cientos de mujeres, sí. ¿no? Muchas veces nosotras, las feministas, insistimos un montón con el lenguaje y muchos dicen, eso decir todas y todos, hablar. Lo que no se dice realmente no es lo mismo decir veteranos, combatientes, si no nos referimos a la categoría de personas, no nombramos a las mujeres. Pareciera que en la historia de Malvinas no hubo mujeres. Cuando insistimos tanto que de verdad lo que no se nombra no existe, nos referimos a estas historias. En la cantidad de años que pasaron, se sigue hoy, hay un montón de personas que se sorprenden porque creen que a Malvinas solo fueron hombres y que en la guerra de Malvinas y en el conflicto de Malvinas solo participaron hombres. Y la verdad es que hubo veteranas que fueron distinguidas, como bien comentaba Abril en el primer bloque, en el gobierno de la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner, que estamos ahora con un montón de mujeres que todavía no han logrado ser reconocidas, ¿no? Que eran estudiantes, aspirantes. Yo les digo estudiantes, ya se dicen aspirantes, debe ser una categoría propia. Pero también para que la gente nos entienda, muy chicas. Yo tengo una hija de 19 años que todavía la veo chica. Me imagino cuando mi hija tenía 15 años que estuviese estudiando algo y que de repente apareciera en un conflicto bélico a cargo de estas tareas que ellas comentan, en un ambiente hostil, ¿no? Sí, en un contexto político también sumamente complejo, digamos, en nuestro país. Y lejos de la familia, porque estábamos lejísimos. Solas, ¿no? En un ambiente masculino, con un poder masculino. Claro, conteniéndonos entre nosotros, porque te imaginas que había compañeras que por ahí estaba en una guardia y fallecía un veterano y venía y si bien tenías que demostrar, ¿me entendés? Como que no sentías nada de alguna manera, siempre con la cabeza en alto, qué sé yo, pero obviamente entre 4 paredes, después ahí entre nosotras, en el edificio, nos conteníamos entre nosotras porque era fuerte. Había compañeras, nosotras teníamos entre los 15 y 25 años. Por ser chicas, mujeres, jóvenes, los hombres que transitaban, les decían cosas, con ustedes, ¿cómo eran en el trato? ¿Las trataban como aspirantes de enfermería o estos hombres, como nos pasa ahora en los ámbitos laborales diversos, abusan de esa situación de poder y te dicen cosas, te quieren? Bueno, hubo un par de situaciones, digamos, de casos que fueron ya, digamos, ¿cómo se dice? Denunciados. De compañeras que inclusive si pasa ahora, pasaría antes, ¿no? Han llevado incluso hasta el suicidio, pero digamos fueron muy puntuales y después si hay otros casos no lo sabemos. Bien. Bueno, acá estamos con Nancy, con Alicia, la verdad es que... No, te cambié el nombre, con Alejandra. Con Alejandra Con Rossini. Nancy Castro y Alejandra Rossini. 3 veces le dije a Alicia. No está Paula y soy yo nunca... No está Paula Di Carlo y yo cambio los nombres. ¿No está escuchando? Claro. Un beso enorme. Viste que el rol siempre lo cumple alguien. En este programa nos gusta contar las historias de la ciudad, las historias locales. Ustedes son de esta región, por decirlo de alguna manera, de La Plata, de Berisso, de Ensenada.
seguimos insistiendo en este reconocimiento que tienen que tener todas las personas que hayan transitado por distintos roles y distintas tareas en Malvinas. ¿Ustedes quieren decir algo más antes de despedirse? El 17 de abril nos van a hacer un reconocimiento en el Congreso. Y bueno, si están invitados, se quieren ir a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a tratar de estar, vamos a participar. La verdad es que es un honor entonces, ¿no? Es un momento para celebrar después de tantos años, que tengan un reconocimiento y lo que podamos hacer, siempre vamos a estar, siempre tienen los micrófonos abiertos de Viaje en Escoba para participar, para contarnos y para contar con nosotras, porque entre mujeres y entre feministas, aunque ustedes no lo sean, nosotras sí, la lucha es colectiva y los dolores se sanan entre nosotras. Así que un abrazo enorme y gracias. Bárbara, Muchas gracias. Muchísimas gracias Por participar. Gracias. ¿Vamos un tema? Sí, antes de ir a un tema vamos a compartir otro testimonio hablando de mujeres y Malvinas. Es Silvia Barrera, la escuchamos. Nosotras fuimos voluntarias, somos instrumentadoras quirúrgicas, reconocidas como veteranas de guerra solamente somos 12. De las 12, 6 somos instrumentadoras y una es enfermera de la aeronáutica. Somos de aquí, de Buenos Aires. 2, por eso te decía, somos de la provincia, somos las 2 únicas veteranas de la provincia de Buenos Aires, y nosotras 7 fuimos las únicas mujeres que estuvimos bajo fuego durante el conflicto de Malvinas. Con este trabajo de difusión, con los años, la gente nos va conociendo y los veteranos nos tienen totalmente incluidas dentro de los veteranos. Nosotras fuimos reconocidas oficialmente apenas llegamos, nosotras 6, y todas, el resto de las chicas, fueron reconocidas en el 2012. Ajá. Nosotros, los veteranos, nos tienen como a sus hermanas de la guerra, y nosotras, con el reconocimiento de ellos, nos sentimos totalmente queridas, y el reconocimiento oficial va viniendo poco a poco a medida que nosotras vamos haciendo este trabajo de ir por los colegios contando la verdadera historia y quiénes somos. La presencia de la mujer en las distintas guerras de nuestros ancestros siempre fue acompañando al soldado, haciéndolo tratar lo mejor posible y que lleve ese combate y ese estrés que tiene, tratando de hacerlo un poco más leve. Lamentablemente nosotras, al ser tan pocas, no pudimos hacerlo por todos, pero al grupo que nos tocó, y dentro del buque Almirante Irizar, que es de donde nosotras nos tocó cumplir nuestra labor, tratamos de hacerlo durante esos 19 días de los 70 que duró el conflicto. Nosotras teníamos, tenía 23, era la más chica, y la más grande era María Angélica Sendes, que tenía 33. Ajá. Pero nosotras las instrumentadoras no estamos acostumbradas al trato con el paciente. Nosotras recibimos al paciente casi dormido en la sala de cirugía y hacemos la cirugía con los cirujanos, los anestesistas, todo el equipo quirúrgico, y el paciente se va y no sabe quién fue su instrumentadora. Allá en Malvinas hubo que hacer de camillero, de enfermera, entonces el trato con nuestros soldados fue un trato ya codo a codo, junto con los médicos trabajando. Entonces para nosotros es
ese cambio en nuestra rutina nos cambió profundamente el carácter, la forma de tratar al otro, que es propio de la enfermera. Ahí escuchábamos el testimonio de Silvia Barrera, las diferencias, ¿no? Silvia era instrumentadora quirúrgica, era mayor de edad, se alistó como voluntaria, ella y otras mujeres que participaban, si bien tuvieron tareas para las cuales eran diferentes a las cuales se habían preparado, eran mujeres más grandes, profesionales, que también fueron invisibilizadas, que tuvieron el reconocimiento porque participaron dentro de lo que son los límites. Ellos estuvieron a bordo de uno de los buques que funcionaba como hospital, que es el Almirante Irizar. Almirante Irizar. Estuvieron en Puerto Argentino y participaron dentro de lo que se llamaba el conflicto, ¿no? Si fuera más allá de que era continente o isla. La gran diferencia que yo veo en el relato, cuando la entrevistamos, esta es una entrevista de Vejen Escoba del año pasado, y que la habíamos entrevistado en otros años anteriores, es que ellas iban preparadas. Si bien las sorprendió el drama, lo que encontraron, eran mayores de edad y iban voluntariamente. Sí, que hubo un reconocimiento posterior también, y también ellas fueron rompiendo ese silencio, como contaba escuela por escuela, institución por institución, contando estas historias, ¿no? Que es la que cuentan acá Nancy y Alejandra. Y la semejanza es esto, ¿no? De invisibilización. Así que como esas dos grandes cosas. Para comentar, como somos así, las mujeres en muchas batallas, en muchas luchas también estamos, porque Silvia ahí decía que la mujer va acompañando a soldado. Bueno, más o menos. Muchas de las mujeres de la historia de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo ha llevado la lucha adelante, fusil en mano incluso, así que, pero bueno, son distintos relatos. En esa época, en la dictadura, eran los hombres los que iban al frente. ¿Algo más para comentar o nos despedimos? No, está bien. ¿Está bien? No, Nos seguimos encontrando en el próximo Dale. Parlamento, en las próximas marchas, y nos encontramos también en el Congreso. Recordamos el 17 de abril. Sí, lo que quiero decir que nosotras, las aspirantes, no terminó el conflicto el 14 de junio, terminó con el último herido que se retiró. Que fue en diciembre de ese. Sí, del mismo año. Bien. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes.